A estar de nuevo con todos ustedes aquí en Para Todos Lados. Seguro que todos, absolutamente todos, en algún momento de su vida han experimentado alguna situación de pánico, de terror, aunque sea viendo una peli. Pues bien, hay personas que estas sensaciones las tienen más a menudo de lo normal y que sufren lo que se denomina ataques de pánico. Pues bien, para saber más sobre el tema tenemos a alguien que ya conocen de sobra, es Rafael Santandreu, psicólogo y autor de este libro que tenemos sobre la mesa, el bestseller El arte de no amargarse la vida. Rafael, muy buenas tardes, bienvenido de nuevo. ¿Qué tal? Creo que hoy nos vas a hablar del miedo, más en concreto del pánico, ¿no? Porque hay un síntoma, ¿no? Los ataques de pánico están definidos así, calificados de esta manera. Sí, y además es un trastorno, es un problema que ahora describiremos, que se da crecientemente cada vez más. En España lo padecen actualmente 5 de cada 100 personas, un 5%, pero por ejemplo en Estados Unidos lo padece ya un 13% de la población, que es mucho, 1 de cada 10. Y nosotros vamos hacia ese camino. Entonces es un problema, ya te digo, creciente, que está empezando a ser bastante importante y que es muy invalidante sobre todo, como ahora veremos, ¿no? Yo considero que dentro de lo que tratamos los psicólogos no es difícil de curar, de tratar, pero se tiene que hacer porque si no a veces va creciendo y puede llegar a ser muy problemático. ¿Y en qué consiste exactamente, Rafael, este trastorno? Mira, es un poco difícil de explicar, ¿no? Porque los que no lo hemos padecido nunca y tal, nos parecerá una cosa un poco difícil de entender. A ver, yo para explicarlo podría decir, primero, son toda una serie de síntomas físicos que te asustan mucho. A ver, para explicarlo podría decir que... Imagínate que vas a unos grandes almacenes y hay mucha gente, ¿no? Está muy lleno de gente ese día y de repente alguien grita ¡fuego! Entonces todo el mundo corre hacia las salidas y se agolpa a la gente. A ti, tú te pillas en medio un poco en la avalancha de gente y a lo mejor te caes incluso. Y en ese momento vas a experimentar seguramente miedo con algunos componentes físicos que son, a lo mejor el corazón te empieza a ir deprisa, empiezas a sudar, ¿no? Del sofoco que te da, mareos y sensación de que te falta el aliento también, el aire, y sensación de a lo mejor que te puedes morir, ¿no? Vale, pues la gente que tiene ataques de pánico vive algo parecido, aunque a veces hay otros síntomas asociados, pero podría ser esto, pero el problema está en que lo viven en cualquier momento, yendo por la calle, en una reunión de trabajo, en su casa, de repente, ¿no? Empiezan a sentir eso. Sin causa justificada. Sin una causa justificada. Entonces empiezan a experimentar esas sensaciones de que el corazón va muy rápido, de que te falta aire y ideas o sensación de miedo, de muerte inminente incluso, ¿no? De me va a pasar algo porque mi cuerpo no está yendo bien y aunque a veces puede pasar con otros síntomas también, ¿eh? Con dolores de estómago, con mareos, ¿no? Etcétera. Claro, antes decíamos al empezar, todo el mundo ha vivido una situación de pánico o de terror, de miedo, pero hay grados y cuando es tan incapacitante, uno puede llegar a que sea difícil entenderlo, ¿no? Sí. Que una persona de repente le entre un ataque de pánico y digas, pero ¿esto qué es, no? Sí, incluso para la persona es difícil de entender y de explicar, ¿no? Pero esto nos puede suceder si le cogemos mucho miedo a algo, ¿no? Y sobre todo a miedos corporales. Y puede llegar a ser muy invalidante. Mira, yo he tenido algún caso muy serio, ¿no? Recuerdo una vez que vino a verme una persona que tenía alrededor de 40 años y llevaba 20 años literalmente sin salir de casa. O sea, desde los 20 años empezó a sucederle estos ataques, dejó de trabajar porque no podía ir a trabajar porque le daban allí, se recluyó en casa, dejaba de salir a la calle por miedo a que le diese eso por la calle, etcétera, etcétera. Llevaba 20 años recluido en casa de su madre allí, con una baja laboral, sin trabajar. Incluso me comentaba que no veía ni la televisión, porque si ponía la televisión y salían escenas de guerra o cruentas y tal, también le podía dar un ataque de pánico. Por lo tanto, llevaba una vida de lo más limitada, ¿no? Esto, y con casos como estos hay bastantes. O sea, no es raro en las consultas de los psicólogos, porque es un miedo creciente que te va limitando, ¿no? Entonces, claro, antes decíamos, ¿cómo puede detectar una persona que no tiene nada, no tiene ni idea de eso, que es un ataque de pánico? Porque, claro, las pruebas médicas, y es esta persona está fatal, venga al médico, análisis. Claro. Ahí no sale nada, ¿no? Sí. Bueno, digamos que la primera prueba
es que vas al médico, haces bien en ir al médico al principio y que descarte cualquier problema físico, ¿no? De verdad. Pero lo hacen, ¿no? Entonces, cuando ya el médico te descarta que es físico, si vas a ver a un psicólogo, el médico a lo mejor ya te lo puede decir también, ¿no? Que se trata de ataques de ansiedad, ¿no? Piensa que nosotros, yo por ejemplo, si algún día experimento un dolor de estómago repentino muy fuerte, como no lo he experimentado nunca, y le cojo miedo a eso, es posible que esté demasiado atento en los próximos días. Oye, a ver si me va a coger el ataque de dolor de estómago que me cogió el otro día. Entonces te estás escuchando demasiado el cuerpo y ante la más mínima señal, tú, por sugestión, te provocas ese mismo ataque de dolor de estómago. Y luego puedes desarrollar eso y sufrirlo cada día o cada semana. O 20 años. Sí, o durante 20 años. ¿Y por qué? Porque por sugestión tú llamas a esos síntomas sin darte cuenta. Te los provocas tú con tu propia mente. Es decir, que en realidad los ataques de pánico, en realidad también le llamamos en psicología miedo al miedo. Porque en realidad es haberle cogido mucho miedo a esos síntomas que te provocan mucho miedo. O sea, en realidad es un problema de sugestión. Entonces, normalmente cuando el médico ya te ha descartado que eso no lo produce tu cuerpo, sino que te lo produce tu mente, es cuando tú tienes que empezar a trabajarlo psicológicamente. Claro, pero comenta Rafael que es importante tratarlo porque si no, evidentemente, aquello puede crecer y crecer y crecer. Sí. Además, crece por... Lo que lo hace crecer es la evitación. Porque las personas que generalmente... Yo antes te explicaba el caso de los grandes almacenes, ¿no? Que imagínate que tú la primera vez que te has asustado ha sido por algo natural, porque estabas en unos grandes almacenes y hubo un problema allí, ¿no? Entonces, lo que le suele pasar a la gente es que al cabo de unos días ya se ha recuperado, pero tiene que ir a unos grandes almacenes y lo evita. Y dice, uy, allí me cogió a mí el mal rollo ese, prefiero no volver. Pero entonces, a causa de esta evitación, creas un fantasma. Porque luego, si evitas, cada vez evitas más. Y luego evitas situaciones similares. Bueno, pues tampoco voy a ir a una sala de conciertos, pues tampoco voy a ir al cine. Son sitios cerrados que se parecen a aquel donde me podía haber dado. Entonces la persona empieza a evitar. Luego hay otro tipo de evitación, que evitan ir a sitios donde no puedan estar cerca de un hospital o cerca de casa, donde poderse recoger allí, meterse, cuidarse. ¿Y hasta qué extremo se puede llegar? Pues el que te decía, generalmente hay muchos casos que son personas que no salen de casa. ¿Hasta ese extremo? Sí, sí. Joder. Y entonces, ¿cómo desmontas toda esa sugestión? ¿Cómo es el tratamiento, Rafael? Yo les digo a mis pacientes, el primer día que vienen, que se curarán cuando dejen de tenerle miedo a esos síntomas. Entonces, ellos cuando les dices eso, te dicen, bueno, fácil de decir, difícil de hacer. Pero bueno, nosotros sabemos, y así se lo expresamos, que a nadie le ha pasado nada con esas sensaciones cuando son debidas al cerebro, causadas por la mente. A nadie le ha pasado nada nunca. El corazón va más rápido, pero no va a pasar nada. A lo mejor te duele el estómago, pero no tiene consecuencias, te duele y ya está. La persona tiene que dejarle de tener miedo a esas sensaciones, porque en realidad no hay razón para tenerles miedo, aunque sean muy desagradables, y luego dejar de evitar. Entonces, nosotros hacemos un recorrido, un entreno progresivo para que dejen de evitar todas esas circunstancias, esas situaciones que se habían acostumbrado a evitar y con las que habían creado un fantasma de miedo acerca de esas situaciones, ¿no? Entonces, esto junto con algunos trabajos independientes más, conseguimos que la persona se desensibilice, deje de tener esa sugestión, ese miedo que provoca toda esta sintomatología de miedo tan intenso. Rafael, hay mucha gente que para buscar soluciones ante estos ataques de pánico busca alternativas, no sé, la acupuntura, la homeopatía, incluso la meditación. Sí. ¿Qué opinión te merecen? Pues que no son las soluciones a esto, ¿no? Es decir, la homeopatía, la acupuntura, bueno, los masajes, la meditación, puede hacer que estés un poquito más tranquilo. Pero si ese temor está bien instalado, ante situaciones que te causan temor, van a arrasar con tu tranquilidad, pequeña tranquilidad que hayas adquirido, con esas distracciones, con esos métodos. Lo único que cura el tema de los ataques de pánico es desensibilizarse con técnicas psicológicas mentales. No sirven los medicamentos, ni siquiera sirven los ansiolíticos.
Atención, atención, atención. Pero, a ver, un ansiolítico te lo receta un médico. Sí. Sí, mira... Estás aquí sí. desacreditando o poniendo Sí. en cuestión podríamos decir, un Sí. diagnóstico, ¿no? Bueno, no lo pongo en cuestión, porque yo creo que los médicos hacen bien en recetar ansiolíticos cuando reciben al paciente. Muchos de estos pacientes van a urgencias, ¿eh? Las salas de urgencias de todos los hospitales están llenas de personas que tienen ataques de pánico y van porque no saben lo que les está sucediendo o temen que sea un ataque al corazón, ¿no? Entonces, a ver, es normal que en esos momentos el médico tiene que darle algo para que se calme hoy. Por lo tanto, para calmarte hoy, el primer día que te da, la primera semana, está bien, ¿no? Lo que pasa es que eso no debe ser un tratamiento que se alargue en el tiempo, porque esos ansiolíticos no curan el problema. Es más, agravan el problema en muchos casos cuando lo tomas continuadamente, porque al final ese fármaco, ese tranquilizante, acaba siendo una muleta que te ayuda a evitar más, precisamente, ¿no? Entonces, fíjate que la persona lo que ha de hacer es perderle el miedo, desensibilizarse, pero la persona cada vez que toma esa pastilla, se la está tomando, pero se está diciendo a sí misma, uy, estoy muy mal, eso no me puede volver a dar, tengo que evitar esto como sea. Y eso en realidad agranda el problema. Entonces, mira, yo doy clases de psicología a médicos y enfermeras de toda Cataluña. Les hacemos formación en psicología, hago formación en psicología. Y, a ver, los médicos tienen una gran... la medicina en España, bueno, lo dice todo el mundo, yo también, es buenísima. Los médicos están muy bien preparados, pero en temas de psicología no tanto. De hecho, yo contribuyo a dar formación para que sepan más de esto, ¿no? Entonces, ya te digo, sobre el desarrollo del problema de los ataques de pánico, el médico de cabecera, que es el que suele recetar esto, no es el que sepa más de esto, ¿no? Por lo tanto, está bien que lo den en el primer momento, porque algo le has de dar a la persona, ¿no? No va a haber un psicólogo ese mismo día, por lo tanto, necesita algo. Lo que pasa es que la gente debe ser muy consciente que esos fármacos, a la larga, perjudican más que nos benefician. Rafael, durante estos minutos estás hablando de ataques de pánico, ataques de ansiedad. ¿Es lo mismo? Sí. ¿Sí? Les llamamos ataques de pánico, ataques de ansiedad, angustia, ataques de angustia. Es siempre lo mismo, el mismo problema. ¿Y qué sería esto de la agorafobia? Ah, sí. Muchas veces las personas les dan este diagnóstico, ¿no? Ataques de pánico con agorafobia o la agorafobia. Si nosotros vamos al diccionario, encontraremos una definición de agorafobia que es bastante inexacta, ¿no? Pero está en el diccionario. Sí. La definición que encontraremos es miedo a los espacios abiertos. Bueno, en realidad esto es absurdo, nadie tiene miedo a los espacios abiertos, ¿no? Lo que la gente tiene miedo es a que me coja un ataque de pánico en un sitio donde no puedo acceder rápidamente a mi casa y estar protegido porque me estoy encontrando muy mal, o un hospital. Por ejemplo, el peor escenario para las personas que tienen ataques de pánico es irse a la montaña, lejos de la civilización, a pasar un fin de semana. ¿Por qué? Porque si les da ataque de pánico, a llegar a casa van a tardar mucho y un hospital están lejos. Entonces tienen esa agorafobia, que en realidad no es miedo a los espacios abiertos, es miedo a estar alejado de la civilización, de un sitio donde te puedan socorrer. Bueno, y llegado el caso, quizás, Rafael, estoy en un refugio en la montaña, he convencido al posible agorafóbico y le entra el ataque de pánico o de ansiedad. Yo, ¿qué puedo hacer para ayudarle? ¿Le hablo? ¿Le digo que se tienda, que respire, quizás, le cuento, no lo sé, porque lo llevo a pasear al bosque? Sí. ¿Qué puede hacer uno? Hombre, pues mira, distraerlo es una de las cosas que puedes hacer en ese momento, ¿no? Distraerlo, llevarlo de excursión, no hablar del tema, y no des por sentado de que eso es muy grave. Por lo tanto, haz otra cosa diferente, porque es muy posible que se distraiga y se le pase totalmente. Pero ¿y si le da? Es que claro, si le da el ataque de pánico, ¿cómo reacciona uno? Bueno, en ese caso, a ver, no le vas a curar en ese momento, porque hace falta hacer toda una terapia. Pero puedes intentar que haga ejercicios de respiración, que fije la atención en un punto que no sea sus síntomas. Por ejemplo, fíjate en la respiración, respira lentamente, fíjate en la respiración y vete calmando, ¿no? Dame la mano, ¿no? Mírame, ¿eso funciona? Sí, puede funcionar. Lo mejor es la distracción. Llévatelo a hacer otra cosa diferente que tenga que prestar atención.
Eso es lo mejor. Segundo, que haga ejercicios de respiración, que respire lentamente y fije la atención en un punto que no sea su cuerpo. De todas maneras, en el momento que le da el ataque, bueno, puedes intentar esto, pero lo importante es que haga una terapia y que se desensibilice bien. Entonces ya no le pasará más. Pero en el momento, un poco mala suerte, ¿eh? ¿Podemos hablar de una predisposición genética ante posibles ataques de pánico? No, realmente no. Fíjate, yo he visto personas con ataques de pánico de todas condiciones. Por ejemplo, recuerdo haber tenido atletas, deportistas de muy alto nivel que en un momento dado les ha pasado alguna situación que les haya cogido miedo y a partir de ahí lo han desarrollado. Y eran gente súper fuerte, ¿no? Atletas extraordinarios. También he tenido pacientes que a lo mejor tenían 75 años y toda su vida habían estado fantásticamente bien y por un suceso, un accidente, algo extraño, le han empezado a coger miedo a una sintomatología del cuerpo y lo han desarrollado de repente. Y fíjate, no había ninguna genética en ello. O sea, no depende de la genética, depende de que tengas la mala suerte de tener una experiencia que te asuste corporal, ¿no? Porque ha estado una situación especial, o te haya dado algo del cuerpo que tú desconozcas, como por ejemplo una arritmia fuerte, y entonces le hayas cogido miedo a eso. Y que luego hayas empezado a evitar. Si juntas esas dos cosas, a todos nos podría pasar lo de tener un ataque de pánico. Vale, ¿y por qué hay más problemas de pánico en los Estados Unidos que en España? Porque al comienzo de la entrevista lo comentabas. Es cierto. Mira, yo creo que eso es porque en Estados Unidos existe en estos momentos, más que en España, cierta obsesión por la salud en general. O sea, que decir por Halloween. No, eso no es problema. No, por la salud, porque, a ver, ocuparse de la salud es fantástico. Yo me ocupo bastante, ¿no? Me gusta, porque me gusta sentirme sano, ¿no? Otra cosa es preocuparse hasta la obsesión y cualquier pequeño síntoma de malestar, alarmarte, ¿no? Entonces, la vida no hay que tomársela así. Nosotros nos tenemos que ocupar de las cosas, pero no preocuparnos. Posiblemente en Estados Unidos hay entre un grupo social importante, la gente se preocupa demasiado por cualquier síntoma, algo que no funcione, y eso es contraproducente. Hay que tenerle menos miedo, oye, pues ya lo arreglaré, ¿eh? Tranquilo. O sea, que puede ser que nos ocurra un ataque de pánico, pero también puede ser, y de hecho es posible, curarnos, inmunizarnos y volver a nuestro estado normalidad anterior. Por supuesto, se cura. Mucha gente duda de si se cura esto, porque llevan muchos años padeciéndolo, han intentado alguna terapia que no ha funcionado, pero yo puedo decir fehacientemente que los casos más graves se curan y se curan completamente. Perfecto. Bueno, pues Rafael Santandreu, muchísimas gracias por acudir aquí a Para Todos Lados y ayudarnos a no amargarnos la vida. Un placer, gracias.